Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a explicar el tema 8 del libro de la TLS que titula Trauma musculoesquelético. Comenzando un poco con la introducción, las lesiones musculoesqueléticas graves sugieren que el cuerpo ha recibido un traumatismo de alta energía. Es por esto que las lesiones del sistema musculoesquelético son comunes en los pacientes con trauma. El retraso en el reconocimiento y el tratamiento de estas lesiones puede provocar una hemorragia que amenace la vida o es más que cause la pérdida de alguna extremidad. Comenzando con la revisión primaria y reanimación en pacientes con lesiones potenciales potencialmente letales en extremidad y controlar la hemorragia proveniente de las lesiones musculoesqueléticas. Las lesiones de extremidades que pueden comprometer potencialmente la vida son la hemorragia arterial grave, las fracturas femorales bilaterales y el síndrome por aplastamiento. El control de la hemorragia se logra mejor aplicando presión directa y la hemorragia por fractura de huesos largos puede ser importante, en particular las fracturas femorales pueden provocar pérdida significativa de sangre dentro del muslo. Es por esto que la reanimación apropiada con líquidos intravenosos es importante complemento a estas medidas mecánicas. La hemorragia arterial grave y la amputación traumática. Las heridas penetrantes de extremidades pueden ocasionar lesiones arteriales graves. Estas lesiones pueden causar hemorragias importantes a través de la herida abierta o dentro de los tejidos blandos. Dentro de la evaluación se debe evaluar la extremidad lesionada en busca de sangrado externo, pérdida de pulso previniente palpable y también cambios en las características del pulso, ecografía Doppler e índice de tobillo-brazo. En la extremidad fría, pálida y sin pulso indica la interrupción del flujo arterial. Un hematoma rápidamente expansivo sugiere que una lesión vascular significativa. Dentro del manejo se debe controlar el sangrado arterial que comienza con la presión manual sobre la herida. Luego se aplica un vendaje compresivo con gasa. Si el sangrado persiste, se debe aplicar presión manual sobre la arteria proximal al lugar de la herida. Si el sangrado continúa, considera la aplicación de un torniquete manual o torniquete neumático. Si el tiempo para acceder a una intervención quirúrgica es mayor a 1 hora, puede considerarse el intento de aflojar el torniquete en un paciente estable. El uso de la arteriografía y otras herramientas diagnósticas están indicadas solo en pacientes reanimados sin anormalidades hemodinámicas. La aplicación de pinzas hemostáticas en heridas abiertas sangrantes no está indicada mientras que el paciente está en el departamento de urgencias, a menos que se indique claramente un vaso superficial. La amputación, una forma severa de fractura abierta que genera la pérdida de una extremidad, es un evento traumático para el paciente, tanto en lo físico como en lo emocional. Realizar una amputación puede salvar la vida a un paciente con anormalidad hemodinámica causada por el trauma de las extremidades. La fractura de fémur bilateral, los pacientes que sufren fractura bilateral de fémur tienen un riesgo mayor de complicaciones y muerte comparados con otros pacientes. Con la fractura unilateral de fémur, aquellos con fractura bilateral de fémur tienen mayor riesgo de pérdidas significativas de sangre y lesiones severas asociadas. También tienen complicaciones pulmonares y síndrome de falla multiorgánica y hasta llegar a la muerte. Continuando con los anexos de revisión primaria, incluye la inmovilización de la fractura y el examen radiológico, cuando se sospecha de la fractura como la causa que es el shock. Comenzando con la inmovilización de la fractura, el objetivo es realinear la extremidad lesionada en una posición lo más anatómica posible y prevenir el movimiento excesivo del sitio de la fractura. El síndrome por aplastamiento, o también llamado rhabdomiólisis traumática, se refiere a los efectos clínicos de músculo lesionado, que si persisten sin tratamiento pueden llevar a la falla renal aguda y al shock. El daño muscular es una combinación de la lesión directa y la isquemia muscular que causa la muerte celular con liberación de mioglobina. Es por esto que en la evaluación que se realiza, la mioglobina produce orina oscura que da resultado a un positivo en el examen para hemoglobina. Es por esto que se puede pedir un estudio de mioglobina para confirmar su presencia. En el examen radiológico, las decisiones respecto a las cuales la radiografía y cuándo realizarlas se toman basadas en unos hallazgos clínicos iniciales y obvio del paciente y su estado hemodinámico y del mecanismo de la lesión se debe tener en cuenta. Respecto a la revisión secundaria, la historia y el examen físico son los elementos importantes de la revisión secundaria de los pacientes con lesiones musculoesqueléticas. Dentro de la historia, los aspectos claves de la historia del paciente son el mecanismo de la lesión, el ambiente, estado previo
a la lesión, factores predisponentes y las observaciones de la atención prehospitalaria. La información obtenida del paciente, familiares, personal prehospitalario y testigos de la escena debería ser documentada. Dentro del mecanismo de lesión encontramos que puede ayudar a identificar las lesiones que quizás no sean aparentes de inmediato. Es por esto que el médico deberá hacer una reconstrucción mental de los hechos, indagando con preguntas sin referir. Dentro del ambiente, cuando sea oportuno, se deberá preguntar al personal prehospitalario todo lo que sea referente al ambiente, dónde ocurrieron los hechos que sean necesarios para anticipar los problemas potenciales y así poder determinar el tratamiento antibiótico inicial y llegar a un posible diagnóstico oportuno. En el estado previo a la lesión y los factores predisponentes también ayuda a determinar el esquema de tratamiento y afecta al resultado. Debería obtenerse de la historia amplia, incluyendo la información sobre la tolerancia del paciente al ejercicio, nivel de actividad, ingesta de alcohol o drogas o problemas emocionales o enfermedades, y también lesiones musculoesqueléticas previas. También observaciones de atención prehospitalaria. Dentro de estas, todas las observaciones y cuidados prehospitalarios deben ser reportados y documentados, para así también todos los hallazgos obtenidos ayudan a poder identificar lesiones más rápido. Dentro de, del examen físico, los tres objetivos de evaluación de las extremidades son identificar lesiones de amenazas a la vida, esto dentro de la revisión primaria, identificar las lesiones que amenazan la extremidad dentro de la revisión secundaria, y tres, la reevaluación sistémica para así evitar alguna otra lesión musculoesquelética inadvertida, que esto es en la reevaluación continua que se realiza al paciente. La evaluación del trauma musculoesquelético incluye mirar y hablar con el paciente, palpar sus extremidades y realizar una revisión lógica y sistemática de cada extremidad. Dicha evaluación debe incluir, para evitar una lesión desapercibida, los siguientes 4 componentes: piel, que protege de la excesiva pérdida de fluidos e infección, la función neuromuscular, el estado circulatorio e integridad del esqueleto y ligamentos. Al mirar y preguntar al paciente, nosotros debemos evaluar visualmente el color y la perfusión de las extremidades en búsqueda de heridas, deformidades, angulación o cortamiento, también edema y hematoma. Una inspección visual rápida de todo el paciente ayuda así a poder identificar sitios de gran sangrado externo. Debemos también sentir. En esta parte debemos palpar las extremidades para poder determinar sensibilidad cutánea, alguna función neurológica. También debemos identificar áreas de dolor al tacto que puedan así podernos identificar nosotros algún tipo de fractura. Dentro de la evaluación circulatoria debemos palpar los pulsos distales en cada extremidad y evaluar el llenado capilar de los dedos. En los pacientes con presión sanguínea normal, una discrepancia de pulsos, frialdad, palidez, parestesia y función motora normal pueden indicar una lesión arterial. Heridas abiertas y fracturas cercanas a arterias pueden ser pistas de una lesión también arterial. Las lesiones que ponen en riesgo la extremidad se considera potencial amenaza de viabilidad, son las fracturas abiertas y lesiones articulares abiertas. Este daño junto a la contaminación bacteriana hacen propensas estas fracturas, y las lesiones articulares problemas infecciosos de cicatrización y funcionales. Dentro de la evaluación, el diagnóstico de una fractura abierta se basa en el examen físico de la extremidad, que va a mostrar la herida abierta en el mismo segmento fracturado de la extremidad. En ningún momento se debe explorar la herida. La presencia de una herida abierta articular puede ser identificada usando una tomografía. Dentro del manejo debemos tratar a todos los pacientes con fracturas abiertas con antibióticos usando dosis basada en el peso tan pronto sea posible. Es necesaria también la consulta quirúrgica precoz. Las lesiones vasculares se sospecha ante la presencia de una insuficiencia vascular asociada al antecedente del trauma contuso, por aplastamiento, por torsión, lesión penetrante o luxación de una extremidad. Es crucial reconocer y tratar de emergencia una extremidad avascular aguda. Continuando con el síndrome de compartimental,
El síndrome compartimental puede ocurrir en cualquier músculo contenido dentro de un espacio aponeurótico cerrado. Se debe recordar que en ciertas circunstancias la piel actúa como una capa restrictiva. El reconocimiento tardío puede ocasionar déficit neurológico, necrosis muscular, contractura isquémica, infección, demora de la consolidación de fracturas también y posible amputación de alguna extremidad del paciente. La lesión neurológica secundaria eh, a fractura o luxación pueden causar daño neurológico significativo debido a la relación anatómica y proximidad de los nervios de los huesos y articulaciones. Es esencial un examen completo del sistema neurológico. También un médico calificado puede intentar reducir cuidadosamente las luxaciones. Luego, la función neurológica debe ser reevaluada y la extremidad inmovilizada. Otras lesiones las extremidades. Continuamos con las contusiones y laceraciones. Las contusiones usualmente se reconocen por dolor, edema localizado y dolor a la palpación. Las laceraciones requieren desbridamiento y cierre. Las lesiones articulares y ligamentosas, cuando la articulación ha sufrido una lesión ligamentosa significativa, pero no está luxada, la lesión no amenaza usualmente la extremidad. Es por esto que el examen físico revela la hipersensibilidad de la articulación afectada, la hematrosis está generalmente presente, salvo que la cápsula articular está rota y el sangrado se difunda por los tejidos blandos. Usualmente se requiere una interconsulta quirúrgica para así estabilizar la articulación. Dentro de las fracturas pueden ser abiertas o cerradas. El diagnóstico y el tratamiento precoz son importantes para poder optimizar su funcionalidad, para excluir una luxación oculta y la lesión concomitante. Las radiografías deben incluir la articulación por arriba, por abajo del sitio donde se sospecha la fractura. También se requiere una consulta quirúrgica para el tratamiento posterior. Dentro de los principios de movilización se debe evaluar el estado neurovascular antes y después de la aplicación de la férula o realinear la fractura. Las fracturas de fémur son inmovilizadas temporalmente con férulas de tracción. Las lesiones de rodilla son el uso de inmovilizadores comerciales de rodilla o la aplicación de una férula larga de yeso. Posterior son maniobras útiles para así poder mantener la comodidad y estabilidad de nuestro paciente también. Las fracturas de tibia, se debe inmovilizar las fracturas tibiales para minimizar el dolor y la lesión de tejidos blandos y disminuir el riesgo del síndrome compartimental. Las fracturas de tobillo pueden inmovilizarse con una férula bien acolchada, lo que va a evitar la presión en las prominencias óseas y disminuye así el dolor del paciente. Las lesiones de las extremidades superior y mano, el antebrazo y la muñeca son inmovilizadas con planos en férula de yeso acolchada. El codo es típicamente inmovilizado en flexión, usando ya sea una férula acolchada o con inmovilización directa, junto con el cuerpo una pañoleta o un cabestrillo. Y complementando con un vendaje también braquial. Las lesiones de hombro se inmovilizan con una pañoleta o un cabestrillo también o un vendaje de tela. Para finalizar el control del dolor, el uso apropiado de las férulas reduce significativamente el dolor del paciente. El dolor no es aliviado o recurre, la férula debe ser removida y la extremidad completamente reevaluada. El control efectivo del dolor suele requerir la administración de narcóticos que deben administrarse en forma intravenosa en pequeñas dosis y repetidos, de ser siempre y cuando necesario, ¿no? Las lesiones asociadas, debido a su mecanismo común, también pueden asociarse con algunas lesiones aparentes o pueden pasar desapercibidas. Para esto se debe tener el reconocimiento y manejo seguro y se debe volver a revisar ya sea la historia, se debe examinar completamente las extremidades, se debe también examinar visualmente el dorso del paciente, se debe revisar los documentos ya sean que se hayan registrado anteriormente, se debe eh, ver las lesiones abiertas y cerradas, se deben revisar las radiografías obtenidas también en la revisión secundaria, así para poder identificar lesiones sutiles. Se debe
revisar con cautela y minuciosamente para que ninguna lesión pueda pasar desapercibida. Las lesiones esqueléticas ocultas, no todas las lesiones pueden ser diagnosticadas durante la evaluación inicial, pero las articulaciones de hueso que están cubiertos o bien protegidos por masas musculares pueden presentar lesiones. Esa sería toda la presentación. Gracias por su atención.